Continuamos con el tópico 3, requerimiento hídrico de las plantas. ¿Qué tema veremos hoy día? O en este video, factores que inciden en la demanda hídrica, criterios de riego y profundidad de raíces. La demanda hídrica de los cultivos va a depender de tres factores principales, que son factores de la planta, factores climáticos y factores del suelo. Las plantas, la sensibilidad al déficit hídrico de los cultivos va a depender de esos tres factores. Los factores de la planta van a ser principalmente los órganos de raíces y hojas. ¿Cómo están conformados estos órganos de la planta? Las plantas que tienen una alta sensibilidad al déficit hídrico tienen raíces de lento desarrollo, muy poco densas y raíces superficiales. Quiere decir que las raíces no están capacitadas para, para captar una gran cantidad de agua. Solamente se desarrollan en los primeros centímetros del suelo. Las hojas de estas plantas son anchas, son poco gruesas o no son gruesas, son lisas y tienen un índice de área foliar alto. Índice de área foliar es la relación entre centímetros o metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo. Las plantas que tienen baja sensibilidad al déficit hídrico tienen un desarrollo radicular muy rápido, son muy densas y profundizan mucho, o sea, tienen una alta capacidad de exploración de suelo para captar el agua. Las hojas son angostas, gruesas, rugosas y un índice de área foliar bajo, es decir, esos tipos de hoja tienen una muy baja transpiración. Entre los factores de suelo está la estratificación. Suelos estratificados impiden el desarrollo radicular. Suelos que tengan algún horizonte impermeable impiden el desarrollo radicular y la penetración del agua. O sea, la filtración de altas cantidades de agua, es decir, el estanque. El estanque que mantiene el agua para las plantas es muy pequeño. Por lo tanto, las plantas van a estar en permanente déficit. La profundidad de suelo es lo mismo. Suelos que tienen baja retención por baja capacidad de estanque, como los suelos que tienen un horizonte pedregoso o suelos que el segundo o tercer horizonte es de roca, piedra, tienen una muy baja capacidad de estanque también. Los suelos de textura gruesa, por ejemplo, como las arenas, tienen una retención de agua muy baja. Si vemos en esta gráfica la capacidad de campo de la arcilla y el punto de marchitez permanente de la arcilla, que tienen esta amplitud, este rango de agua disponible, versus la capacidad de campo de la arena y el punto de marchitez permanente de la arena, que solamente es de este tamaño. Por lo tanto, las arenas retienen una muy poca cantidad de agua. Los factores climáticos que inciden principalmente en el desarrollo de las plantas son la temperatura, la velocidad del viento, la radiación solar y la humedad relativa. Estos son los principales factores climáticos que afectan la planta. La alta radiación, la alta temperatura, velocidad del viento alta y baja humedad relativa hacen que las plantas tengan muchas necesidades de agua para sobrevivir. Siempre están requiriendo riego bajo estas condiciones. En el Caribe, por ejemplo, las zonas tropicales más que el Caribe, tenemos alta humedad relativa y puede haber alta velocidad del viento, alta temperatura, radiación, pero la alta humedad relativa hace que las plantas no necesiten tanta agua de riego. El clima es más benigno con las plantas, por lo tanto las necesidades de riego no son tan altas. ¿Cómo evitamos que se produzca el déficit hídrico? ¿Cómo evitamos que el suelo se nos seque y para que la planta no se afecte? Haciendo un riego oportuno. ¿Y qué significa hacer un riego oportuno? Que sea en el momento justo que la planta lo necesita, no sea ni antes ni después, porque si lo hacemos antes vamos a tener un exceso de humedad y después vamos a someter a la planta a un estrés de humedad.
Pero sí tenemos que regar antes de llegar al punto de marchitez permanente. No podemos bajar con nuestra humedad de suelo hasta llegar al PMP, porque eso es un tremendo golpe para las plantas. Ya tenemos que regar antes de llegar a ese PMP. Pero ¿cuánto antes del PMP? Ahí aparece el concepto del criterio o el umbral de riesgo. ¿Qué significa eso? ¿Qué proporción de la humedad aprovechable del suelo podemos permitir que se agote antes de volver a regar? Es decir, tenemos el suelo de capacidad de campo, ¿hasta dónde podemos permitir que se agote la humedad antes de volver a regar? Dijimos que no podíamos llegar a punto de marchitez, por lo tanto tiene que ser en algún punto antes. Generalmente se utiliza el 50% y en cultivos de regamiento superficial el 30%. Por ejemplo, si tenemos un suelo con 60 milímetros de humedad aprovechable entre capacidad de campo y punto marchitez, vamos a regar cuando se haya agotado el 50% de esos 60 milímetros, es decir, cuando se hayan agotado 30 milímetros. ¿Ya? Y en el caso de los cultivos de regamiento superficial, cuando se haya agotado 30%, es decir, cuando se hayan agotado 18 milímetros de ese suelo de 60 milímetros de humedad aprovechable, vamos a volver a regar. Ahora, ¿dónde ponemos este factor en el cálculo de altura de agua a aplicar? En esta ecuación, en la de altura de agua, donde tenemos contenido de humedad inicial menos contenido de humedad final, partido por 100, por densidad aparente, por profundidad y por criterio de riego. Aquí consideramos el criterio de riego el 0,5 o el 0,3. Los cultivos tienen todos profundidades radiculares distintas. ¿Cuál es la importancia de la profundidad radicular? Bueno, lo vimos en el cálculo, en la fórmula anterior, que es la que nos limita la profundidad de exploración de las raíces, desde donde sacan el agua. Este libro de FAO, el FAO 56 de requerimientos hídricos de los cultivos, entrega una serie de cuadros con profundidades radiculares y con fracción de agotamiento o criterio de riego para muchos cultivos, hortalizas pequeñas, solanáceas, cucurbitáceas, frutales, granos, etc. Es una muy buena guía, una buena referencia para los diseños de riego. ¿Y cómo sabemos si estamos en el umbral de riego? Porque podemos decir ya hay que regar cuando se agota el 50%, pero ¿cómo sabemos si estamos en el 50%? Bueno, en los videos anteriores vimos que estimando el contenido de humedad en base al tacto podríamos estar cercanos a conocer más o menos cómo es el suelo cerca de ese 50%, midiendo el contenido de humedad con algún equipo de medidor o método indirecto de medición de humedad, conociendo previamente las constantes hídricas del suelo. O sea, para todo esto tenemos que saber cuál es mi capacidad de campo y cuál es mi punto de marchitez permanente. Ahora, si tenemos algún sensor de humedad en el suelo que nos va a entregar esta gráfica, donde tenemos que el 100% de la humedad aprovechable es la capacidad de campo y el 0% es el punto de marchitez, quiere decir que empezamos a regar, o sea, regamos el día 1, estamos con el riego terminado y empieza el suelo a agotarse la humedad y cuando llegamos al 50% volvemos a regar nuevamente. Y el suelo se sigue agotando a medida que pasan los días y regamos al 50% y volvemos a regar nuevamente hasta llegar al 100%. Esto lo podemos controlar con sensores de humedad. Ahora, si tenemos un tensiómetro, donde nos fijamos que nuestro límite para regar es 70 centibares, es lo mismo. Instalamos el tensiómetro,
regamos, vemos que está en 0 la lectura y pasan los días y empieza a bajar. Cuando llega a 70 centibarios volvemos a regar, llega a 70, volvemos a regar y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, el otro método, que es el que más se utiliza y el más exacto para decidir o definir cuánto es la necesidad hídrica de las plantas, es el cálculo de la evapotranspiración, el cual vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias.